Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido nuevamente a Globovisión. Muchas gracias, Vladimir. Gracias por venir. Muchas gracias. Y bueno, muchos temas por conversar y por supuesto el primero de ellos tiene que ver con la propuesta que tú estás impulsando, aparte de otros sectores, pero que tú la has venido impulsando personalmente, como es la convocatoria de referéndum. Tú hablas de impulsar referéndum y enmienda. ¿Por qué impulsar al mismo tiempo dos iniciativas de esta naturaleza cuando se supone, leyendo la Constitución, que la vía para que se le revoque el mandato a un presidente es el revocatorio y la enmienda pues tiene dudosas fortalezas constitucionales? Depende de cómo se vea, ¿no? Bueno, lo primero, darte las gracias y me complace poder dirigirme a tantas personas a través de esta pantalla. Yo creo que antes de hablar, me gustaría que pudiéramos contextualizar por qué hemos llegado al cambio, al planteamiento del cambio político. Adelante. Porque creo que, enmienda, revocatorio, ¿por qué estamos llegando a esta situación? Después del 6 de diciembre, producto de un esfuerzo grande, porque nada ha sido fácil y tenemos que tener conciencia los venezolanos que no hay caminos fáciles, no hay soluciones mágicas, que todo tenemos que construirlo y tenemos que construirlo con esfuerzo, que la recuperación del país va a llevar también mucho esfuerzo, mucho trabajo, que los venezolanos tenemos que estar muy conscientes de la situación que estamos, dónde está metido el país, para que realmente salgamos de este hueco. Nosotros ganamos las elecciones el 6 de diciembre en forma, Vladimir, contundente. De hecho, esa noche y al día siguiente, nuestra palabra para el país fueron tres palabras: humildad, madurez y serenidad. Las tres palabras, no volvernos, que no se cometieran locuras sobre la base de una victoria, porque no solamente puedes ver los 112 diputados, sino además la votación, cuando sumas todos los votos, la magnitud de la votación el 6 de diciembre. Bueno, del 6 de diciembre hacia esta fecha, nosotros luego de esa victoria, de decirle a la gente, aquí venimos a proponer leyes, me refiero a nuestros diputados, pero siempre con la intención que el gobierno cambiara. O sea, tú pierdes una elección, Vladimir, y después de una derrota como la que has tenido, eso siempre te debe llevar a una reflexión. A mí, la única elección que he perdido ha sido con el presidente Hugo Chávez. Más allá me refiero de las circunstancias de cómo están. Ahora, yo después que perdí la elección con el presidente Chávez, bueno, para mí eso significó revisión, qué fue lo que se hizo bien, qué fue lo que se hizo mal. Tú aplicaste una 3R también. Pues bueno, pero de verdad, porque cada proceso que uno pasa en la vida debe llevar consigo una reflexión, una disposición a que si tú fuiste a buscar algo y no lo conseguiste, bueno, ¿por qué no lo conseguiste? Bueno, después del 6 de diciembre pareciera que el gobierno más bien actúa como si ellos hubiesen ganado las elecciones. Corrieron a cambiar el Tribunal Supremo, jubilaciones. Lo que pasa que el país tiene una dinámica tan intensa de día a día que estas cosas van pasando y van quedando atrás. Pero jubilación anticipada. Dime qué trabajador venezolano. Pregúntale a alguno de los muchachos aquí si se quiere jubilar anticipadamente, a ver si le sacan la jubilación anticipada. Cualquier empleado público, eso no existe. Bueno, jubilación anticipada por parte de los magistrados del tribunal. ¿Por qué? Porque, bueno, el gobierno entonces quería ir a hacerse control del tribunal, no pensando en que el tribunal estuviera para que el país realmente fuera una reforma judicial, sino para ver cómo desde el tribunal el gobierno pretende ignorar, desechar la victoria del 6 de diciembre. Bueno, hicieron lo que hicieron justo en días de Navidad, además, para que veamos lo burdo. Después vino la instalación del 5 de enero. Aquella instalación que había también todo un ruido, que se iba a instalar, que si no se iba a instalar la Asamblea Nacional. Se instaló la Asamblea Nacional. Pero resulta que se instala, además, la Asamblea Nacional, trayendo también una decisión, que fue la decisión de los diputados de Amazonas, porque hoy la Asamblea Nacional no tiene la representación de Amazonas. O sea, tú no me vas a decir que Amazonas no es importante. Amazonas no solamente, me refiero, es un estado del país, sino además
lo que representa para nuestra historia, lo que representa para Venezuela el Estado Amazonas. Bueno, ahí está la Asamblea sin los diputados de Amazonas. Bueno, se instaló la Asamblea con ese tema, que si la Asamblea iba entonces la decisión del tribunal, no tribunal, cuando las elecciones ni siquiera me dejaron el recurso que yo llevé al tribunal. ¿Tú sabes cuál fue la decisión? Improponible. Creo que en la historia judicial de Venezuela, que una persona que va a recurrir le digan que su recurso, que no puede proponer un recurso, estando en los lapsos, en todo, no, improponible el recurso. O sea, para ese Tribunal Supremo. Entonces, bueno, viene la coyuntura de la instalación de la Asamblea, el tema de Amazonas, el obstáculo que sortea la Asamblea. Y bueno, para hacer la historia larga, corta, después todos los proyectos de ley que se han presentado, proyectos de ley que van a lo económico, a lo social, para beneficiar a los venezolanos, no es para privatizar, no es la retórica del gobierno, no es para que el capitalismo entre en una persona que vive en una vivienda que le entregó el Estado, ¿puede o no puede tener su título de propiedad? ¿Puede o no puede? Por supuesto que debe poder, y porque esa persona que tiene su vivienda tiene el mismo derecho que cualquier ministro que está en este gobierno, que es dueño de su casa. ¿Por qué el pobre no puede ser dueño de la casa? Entonces la ley se propuso, el gobierno dice que no. Se propone, hoy se va a presentar la ley de producción, el gobierno dice que no. De producción nacional, para incentivar la producción nacional, el hecho en Venezuela, el gobierno dice que no. Se pone la ley del bono de alimentación, para bono de alimentación y medicina para los adultos mayores, me refiero jubilados y pensionados, el gobierno dice que no. La amnistía, el gobierno dice que no. Y eso lleva, entonces ahora voy a eso, la crisis en el país acelerada, profundizándose. Venezuela va prácticamente hacia una situación, bueno, casi de explosión. Y frente a eso nosotros lo dijimos antes de las elecciones del 6 de diciembre, con toda la buena intención, la buena fe, llamando o el gobierno cambia o nosotros vamos a cambiar el gobierno. Me refiero a la mayoría de los venezolanos que quiere cambio. Entonces, frente a todo lo que vive el país en este momento, ¿cuál fue la solución que propone Maduro? Las medidas. Me preguntaron las medidas. ¿Cuáles medidas? El gobierno tomó algunas medidas. ¿Cuál es una medida? Subir la gasolina. Eso es una medida. Con eso resolvemos la escasez. Con eso yo te decía ahora, una arepa esta mañana, que en las Mercedes pueden ser las arepas caras, como tú quieras, 1.200 bolos. Por cierto, las areperas socialistas, ¿qué pasó con ellas? Porque alguien te puede decir, bueno, pero es que el gobierno tiene su red de areperas. Las areperas socialistas las abrieron, las cerraron ellos mismos. 1.200 bolívares una arepa. Entonces, el problema del aumento de la gasolina, ¿resuelve el problema económico? O trata de quitarle más dinero a los venezolanos para resolver el déficit fiscal del gobierno, para que el gobierno tenga más bolívares para pagar sus deudas. Después, la devaluación de la moneda, la devaluación del bolívar, de 6.30 a 10. Vladimir, ¿quién tiene acceso a dólares a 10, a 6.30? ¿Quién? ¿Tú conoces a alguien? Yo no conozco a nadie. Yo no conozco a nadie. O sea, ¿dónde está la lista de las personas que reciben dólares preferenciales en el país? El país quisiera saberla, a ver quiénes son. Y después, un ajuste, porque no puedes hablar de aumento del salario, que nada alcanza a los trabajadores. Entonces, cuando tú ves ese panorama, ¿por qué yo propongo una enmienda? Porque son las dos las propuestas, una enmienda y un revocatorio. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Bueno, ya te lo digo, para evitar la explosión social o para evitar un golpe de Estado.